Shalom Alejem, mi estimado grupo. Como saben, cuando se lee Perashat Po, tenemos también un estudio del Keter y nos toca ir el capítulo 5, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 50. ¿Ah? Y bueno, ¿qué vamos a abordar el día de hoy? Una cita particularmente que particularmente nos alumbra mucho y creo que en este tiempo de pandemia nos alumbra aún más. ¿Sí? En el que está dicho, de la siguiente manera: no necesitan medir los que están sanos, sino los que están enfermos. Es lo que dice el Rabbi Joshua. Bueno, todo esto aprovechando que es el versículo uno de los versículos que leemos justamente en esta semana. Quiero eh, abordar este tema porque a través de algunos años, pues hace muchos años empezó, se levantan algunos grupos, algunas personas o individuos, y tienen sus reservas en usar los adelantos médicos. ¿Ok? Cuando surgen las vacunas, cuando surgen lo que es eh, formalmente, por ahí lo vamos a ver. Cuando surgen las vacunas formalmente, con el médico británico Edward Jenner en 1796, pues bueno, generó desconfianza en algunos de ellos y ha ido en aumento hasta tal punto que se ha formado hasta nuestros días una paranoia respecto a este tema. Y claro, se intensificó esto debido a lo que estamos viviendo actualmente. Hablamos de la pandemia. Y por su parte, algunos religiosos, y cuando hablamos de religiosos estamos hablando de varias religiones. Ellos también han tomado partido y han fomentado la idea de no vacunarse, entre otras cosas. Y bueno, su idea es más que nada, ahorita vamos a ponerla acá, vamos a ponerla aquí. Ellos dicen no vacunas, no medicinas, porque esto debemos de tener fe. Ellos dicen fe en el Eterno como el que nos sana, y por tanto, bueno, si yo tengo algún padecimiento, tengo que hacer la oración, ¿no? La tefilá. ¿Sí? Entonces ven como una expresión de incredulidad, de falta de confianza en el Eterno, el acudir a médicos, el utilizar vacunas, y bueno, también, peor aún, algunos todavía lo ven como algo que está en contra de la Torá, y porque estamos hablándolo circunscrito a los discípulos de Rabbi Joshua, ¿no? No nos vamos a enfocar en otros tipos de religiones, vamos a enfocarnos en las comunidades que nos competen, que son los alumnos de Rabbi Joshua. Algunos niegan medicarse, como dijimos, o vacunarse, en general los adelantos de la medicina. Ahora, es cuando las palabras de nuestro Santo Maestro se vuelven todavía más iluminadoras, que dice, ¿quién necesita los médicos? Y vean, necesita. ¿Quiénes necesitan médico? Los que están enfermos, ¿sí? O sea, los enfermos son los que necesitan. Y hablamos de necesidad.
Aquí ya podemos ver el pensamiento de nuestro rabino, cuál es su opinión acerca del médico y los adelantos, ajá, en la medicina. Ujú. Y en aquí en Hillel mismo, en este mismo libro, encontramos, pero en el capítulo 4, versículo 23, registrado un médico, ándate a ti mismo, ¿sí? Como un dicho popular. Y bueno, entonces nótese que el médico con su saber debe tomarlo él mismo. Ajá. Entonces vemos, esa es la opinión que tenían. Ajá. Muchos versículos, ya que estamos en el Getter, hablan justamente de tratamientos médicos que eran corrientes o muy comunes en aquellos días. Entre los que está, eh, vamos a ponerlo aquí también, y el aceite, el vino. Shaul mismo eh, le da un consejo a su alumno acerca de un tratamiento médico, bueno, al menos un remedio, algo. Y también tenemos, por ejemplo, en los que son llamados los evangelios sinópticos, a una mujer que sufre flujo de sangre. Y esta busca la sanidad, obviamente. Y el texto aclara que había gastado todo su dinero en médicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía fe en el Eterno, para nada. Es porque tiene fe en el Eterno y además hace lo que está a su mano, lo que está a su alcance, ¿sí? Gasta lo que tiene para tratarse de su enfermedad. Pero esto no le quita la fe. ¿Por qué? El rabí Joshua dice, tu fe te ha sanado. Entonces, ella tenía fe. Entonces, al acudir al médico, al tratamiento, ella seguía teniendo fe. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Todos, cuando acudimos al médico, no es por el médico mismo, no es por la medicina, no es en sí la medicina, es Hashem que sana a través de la medicina. Y esto lo creemos, esto lo sabemos, esa es la fe. ¿Ah? Entonces, la medicina no está prohibida. ¿Ah? Y de hecho, en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, entre dos discípulos se encuentra un médico de profesión y no le ven problema alguno, no le ven algo negativo, al contrario, es beneficioso. Claro, todos ellos lo van a aprender de la Torah, porque en la Torah tenemos, por ejemplo, que en Shemot 21, versículo 18, ajá, que al que llegue a su prójimo debe pagarles los gastos de su recuperación. Estamos hablando del tratamiento médico y de los honorarios del mismo médico. Además, se mencionan tratamientos, ajá, de la época también. Recordemos que como un tratamiento para las úlceras, en el Tanaj, ¿sí? Ahí tendremos una masa de higos y ahí tenemos un milagro, pero en base a el tratamiento, ¿sí? Eh, eh, Se habla sobre el uso de vendas y tratamientos a base de aceite, y claro, esto era también hecho por los especialistas, los médicos. Eso lo tenemos en el Tanaj, pero vamos a otro, vamos a adelantarnos en el tiempo, y después de eso tendremos, por ejemplo,
¿qué dice la Mishnah? Hay muchos lugares, pero bueno, vamos a seleccionar nada más uno a manera de ejemplo. Una Mishnah, ¿sí? Aquí tenemos la Mishnah. Lo ponemos y vamos también a colocar la fuente. Esto se encuentra escrito en Yomá. Yomá, capítulo 8, Mishnah 6. Si una persona siente dolores en la garganta, se le puede dar una medicina por vía bucal en día de Shabbat, ya que hay peligro de vida y todo peligro de vida desplaza a Shabbat. Entonces se está hablando que incluso en Shabbat se le da, pero no para ahí, porque la misma Mishnah nos expone algo muy interesante, y es lo siguiente, y como dijimos, en la misma Mishnah, está antes de lo que ya hemos mencionado, y es esto: a quien mordió un perro rabioso le dan a comer del lóbulo del hígado, de su hígado. Rabí Matías Ben Jara lo permite. Hay alguien que no lo permite y hay alguien que sí lo permite. Bueno, entonces, como es bien sabido, según el recurso educativo elaborado por el Colegio de Médicos de Filadelfia, sociedad decana fundada en 1787, el origen de las vacunas se encuentra en China, con una técnica llamada variolización. Esta técnica, que buscaba prevenir la viruela, consistía en pulverizar las costras de una persona enferma con síntomas leves para insuflarlas en la nariz de personas sanas para inmunizarlas. Se calcula que esta práctica puede tener más de 1000 años de antigüedad, pero el primer registro lo encontramos en varios relatos del siglo XVI. Por tanto, tenemos que no es tan rara. En el primer siglo, bueno, la Mishnah es del siglo II y ya menciona esto, que comer el lóbulo del hígado de un perro rabioso como para inmunizarse, como un remedio para a manera de una vacuna antirrábica. Y están que uno dice, no, no lo permite porque dirá, no es tan efectivo o no está plenamente comprobado que sea un remedio contra la rabia. Pero Rabbi Matías Ben Jara lo permite. Entonces, nótese ahí qué es lo que van opinando nuestros sabios acerca de las vacunas y en sí, en los tratamientos médicos. Como sabemos, la primera persona que recibió formalmente la vacuna antirrábica fue el niño Joseph Meister en el 6 de julio de 1985. Ajá. Vamos a ponerlo aquí en pantalla también. Él es el primero que recibe una vacuna. Ajá. Y bueno, Pasteur inoculó la vacuna en este joven que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. Pero antes de ello, ya leímos en nuestra Mishnah, que es la Mishnah es un escrito de la compilación del siglo II después de la era común, comentando esa misma Mishnah que acabamos de leer. Los sabios en el tratado de Yomá van a agregar algo tremendo, ¿sí? Algo tremendo. Y vamos a ponerlo aquí, porque es digno de ponerse aquí. ¿Sí? Miren lo que van a poner. Si una persona está enferma, se le alimenta de acuerdo con los consejos de los expertos médicos. Vean la valoración que se le da. Estamos hablando de lo que es el tratado de Yomá. O sea, en especial del día de Kippur. Bueno, pero pues, les podían pensar, ¿no? Aquí no está hablando de Kippur. ¿Qué dice? Alguien que padece la enfermedad de bulbos
que amenaza su vida, que le causa dolores de hambre insoportables y problemas de visión, se le puede dar de comer alimentos impuros. Sí, escuchó muy bien. Se le puede dar incluso alimentos impuros. Ajá. Pero fíjate, ¿dónde? ¿Cuándo? En Yom Kippur o en cualquier otro día. Ajá. O sea, el Yom Kippur, la santidad que tiene y es ayuno. Y dice, pues si alguien tiene una enfermedad que amenaza su vida, se le puede romper esta prohibición de consumir animales impuros, dale de comer. Si es que puro tiene que, dale de comer. Ah, vean cómo entonces respetan, acatan los dictámenes de los expertos médicos y entonces se le da de comer incluso en Kippur, ajá, a este hombre. Entonces deja muy claro la opinión que tenían los sabios acerca de lo que es la medicina en general. Ajá. Ahora, es digno de mencionar el Rambam, quien aparte de ser filósofo y un erudito de la Torá, también era médico y dejó varios libros, varios tratados sobre medicina, además de los tesoros que nos legó de la Torá. Ajá. Ahora, no es lo único que podríamos aportar. De hecho, pongamos aquí, pero ahora en apócrifos y deuterocanónicos. Ajá. Y esto nada más como para aportar una prueba de lo que estamos nosotros teniendo como pensamiento judío. Y hemos visto, ajá, desde el Tanaj, el Keter, el Talmud, el Mishnah, todo esto fariseísmo, pero vamos a otros círculos judíos donde nos hablan también precisamente de las medicinas y tratamientos médicos en general. ¿Ah? Y vamos a leer lo que nos dice un libro que espero que sí conozca, un libro apócrifo. ¿Ah? El libro de los jubileos, conocido así. Ah, no, esto hemos... no, 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 no decía, es jubileos. Dice así, y comunicamos a Noah los remedios de las enfermedades junto con sus engaños. Está hablando de los engaños de los demonios y le dice que juntamente con esa instrucción acerca de los demonios, los remedios de las enfermedades es lo que le transmitieron ahí los ángeles a Noah. Noah escribió todo lo que le enseñamos en un libro, o sea, había un libro de remedios para las enfermedades, porque todas las clases de medicina, ¿ah? Todas las clases de medicina. Y malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noah. Dio todo lo que había escrito a su hijo mayor Shem, pues lo amaba más que a todos sus hijos. Está en Jubileos capítulo 37 del versículo 27 al 31. ¿Ah? Y bueno, podemos nosotros también citar lo que es Ben Sirá, ¿sí? Eh, ahorita es uno de los deuterocanómicos. Eh, este es su título, su nombre es Jochmat Yehoshua Ben Sirá. En su capítulo 38 nos va a hablar de que debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar el cuerpo. No debemos comer en exceso, eso daña al cuerpo, ni comer cosas que nos hagan daño. ¿Ah? Eso también hace notar cómo no solamente hay que tratar los padecimientos y tratar las enfermedades con los adelantos médicos, sino que evitarlos. ¿Y cómo vamos a evitarlos? Bueno, teniendo o procurando una comida sana, una vida sana. ¿Ah? Y creo que esto también nos dirá
De hecho, es algo que también viene en el Tratado de Ben Sirá, ¿ah? En el libro de Ben Sirá, y es lo siguiente. Vamos a leer. ¿Ah? Viene, creo que vamos a poner otra página aquí, totalmente nueva, para que nos dé todo el espacio. Bien, aquí encontramos, y este dice, respeta al médico por sus servicios, pues Elohim lo eligió para ese trabajo. O sea, debemos, dice, respetar al médico. Respeta al médico. Bien, Hashem lo eligió para ese trabajo. ¿Sí? Un rey puede darnos regalos, pero Elohim nos da la salud. A pesar, y esto no niega lo del médico. Vamos a ver. ¿Ah? Hashem da la salud. ¿Ah? Y vaya, 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 vaya. ¿Qué más tenemos? Los conocimientos del médico lo hacen andar en frente en alto y ser admirado por la gente importante. Elohim creó las plantas medicinales. O sea, ¿para qué creó las plantas medicinales? Y el médico inteligente sabe cómo usarlas. O sea, el médico sabe utilizar lo que Hashem dio para la sanidad de nuestros cuerpos. Ajá, ¿estamos bien? Sí. Querido jovencito, cuando estés enfermo, ruégale a Dios que te dé salud. O sea, no estamos diciendo que la medicina sea la que precisamente nos da plena salud, no, pero confiamos en Hashem, ¿sí? Le rogamos a Hashem, ¿sí? Y no peques en el pensamiento, sino apártate del mal. O sea, ruega a Hashem, apártate del mal, actúa bien, preséntale al las ofrendas de acuerdo a tus posibilidades, sirve a Hashem, esto es, pero no rechaces al médico, hey, ahí, aquí, pero no rechaces al médico, o sea, no es nada más de que, ay, yo tengo fe, me voy a curar y Hashem me... no, 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 solamente el ayuno, solamente la oración, para nada, sino que no rechaces al médico. Al contrario, déjalo actuar, pues bien, a él lo necesitas. Nuevamente, lo que dijo Rabí Joshua, ¿no? Pues también a él lo necesitas. Que dice, el Rabí Joshua nos dejó dicho, ¿quién es el que necesita médico? El que está enfermo. En algunos casos, tu salud está en sus manos. ¿Ah? Porque Hashem le deja la salud en las manos del médico, ¿sí? En otros casos, él mismo le pedirá a Elohim que te devuelva la salud. Es un pecado contra Elohim no dejar que el médico actúe. Bien, ven el pensamiento. ¿Ah? No dejar que el médico actúe es pecar contra Elohim. ¿Ah? Por tanto, creo que con eso podemos dar por terminado lo que es el, el comentario. Y es que, según la Torá, los discípulos y otros tipos de judaísmo, aparte del fariseísmo, o sea, de la línea farisea, estamos hablando de todo lo rabínico, tienen el concepto de que los médicos son beneficiosos, los adelantos médicos se deben tomar, no, no es un sinónimo de desconfianza el acudir al médico, al contrario, creemos en Hashem, pero también hacemos lo que nos corresponde a nosotros. En primer lugar, cuidar nuestros cuerpos, tratar de evitar las enfermedades, prevenir, es prevención. Y después, si hay una enfermedad, Hasbe Shalom, lo aleno, que no venga sobre nosotros, debemos tratarnos. Debemos hacer lo que está en nuestras manos, debemos ir con el médico, que él revise y seguir los preceptos médicos. Y también los sabios nos enseñaron que debemos acatarlos y como ellos mismos acataban las prescripciones médicas. Y esto incluye a lo que es las vacunas. Como vimos en la Mishnah, ahí del siglo segundo, ya se registra entonces algo similar a lo que eran los antecesores de las vacunas. Hoy tenemos vacunas, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Y creo que en este tiempo de pandemia debemos de dejarnos de conspiraciones
y de todo este tipo de cosas negativas y tratarnos, cuidarnos con todo lo que es lo que nos han recomendado, lo que es la mascarilla, lo que es no estar en lugares con demasiada gente, ni públicos, esos cuidados, ¿no? Debemos de tener el gel desinfectante, el alcohol, todo este tipo de cosas que debemos de hacerlo y debemos de hacerlo. Eso es prevención. Pero digamos, Hasbe Shalom, que alguien se enferme de COVID, tendría que tratarse. Y para eso la prevención también es las vacunas. Hay que vacunarnos para inmunizarnos en contra del virus. Y todo esto es el derivado de lo que hemos aprendido y le hemos leído en toda la Torah. Así que este es nuestro consejo y termino con las palabras con las que iniciamos. Rabbi Joshua dice, ¿quién necesita médico? El que está enfermo. Que tengan una buena semana